Me ahorraré no haciendo un panegírico de todos los que forman parte de esta mesa, pues porque la verdad es que no llevaría muchísimo tiempo pues a hablar de todo lo que ha sido sus carreras profesionales y los que ameritan que estén aquí, ¿no? Simplemente quiero decir que en esta mesa vamos a tratar, como habrán visto en el programa, pues el tema de cómo aplicar, ¿no?, este informe tan importante del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, pues precisamente por los operadores jurídicos, precisamente están nombrados explícitamente, no podía ser de otra manera en el informe y no podía ser de otra manera también de una manera crítica, ¿no?, desde sentencias del Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Supremo, pasando por el resto de sentencias, de acciones del poder político y del poder jurídico, pero también es verdad que en nuestro poder jurídico pues hay personas que luchan por el cambio, ¿no? Y esto es lo más relevante, ¿no? Decíamos que la sociedad necesita dar ese impulso para que los gobernantes, ¿no?, por fin acepten, ¿no?, lo que ya está jurídicamente obligatorio, que es que hagan eficaz el derecho a la educación inclusiva, pero para que esto sea eficaz, los operadores jurídicos tienen que asumirlo y aplicarlo. Y aquí estamos con tres personas que forman parte de su pensamiento, no tienen que asumirlo porque ya son los que lo defienden desde hace mucho tiempo y los que lo están aplicando. Quizás lo que nos van a hablar es, a lo mejor, ¿no?, de precisamente esa lucha que están consiguiendo dentro de sus distintos ámbitos para poder hacer eficaz el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Así que tenemos representados pues desde el Poder Judicial, ¿no?, y en este caso pues tomará luego de esta presentación, voy a presentar a todos y así doy la palabra, ya no hago intervención de la misma más que hasta el final, pues a don Juan Manuel Fernández Martínez, que es magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es decir, juez en ejercicio, pero también ha sido el vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en turno de juristas, es decir, del órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, conoce de muy buena primera mano lo que es el Poder Judicial, y además fue también presidente del Foro de Justicia y Discapacidad, por lo tanto, también del trabajo interno, ¿no?, respecto al derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Si ahí está muy bien representado el Poder Judicial, pues también la Fiscalía, ¿no?, pues está muy bien representada por doña Belina Alía, que es una fiscal en servicio desde 1999, pero en enero de 2021 fue nombrada como fiscal de la Unidad Especial de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado. Y en tal condición forma también parte del órgano rector de este Foro de Justicia y Discapacidad, ¿no? Ha participado también en la formación en materia de discapacidad, de nuevas promociones de fiscales, en prácticas como profesora tutora en el Centro de Estudios Jurídicos en las 6 últimas promociones, y yo creo que desde la Fiscalía, si no una de ellas, para mí es la voz más representativa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?, y por lo tanto es quien mejor puede hablarnos desde esta perspectiva, ¿no? Y desde el mundo de la abogacía, otro abogado en ejercicio y experto en asuntos jurídicos sobre educación inclusiva es don Juan Rodríguez Zapatero, ¿no?, que tomará la palabra en último lugar. Juan Rodríguez Zapatero, al que también le conozco desde hace muchísimo tiempo, pues lleva más de 14 años, ¿no?, dedicados con intensidad a la defensa del derecho a la educación inclusiva. Y precisamente pues es el que está detrás, ¿no?, en esto de hay que llevar las quejas, bueno, pues es el que lleva las quejas ante los tribunales de justicia y está detrás de sentencias importantes que se han obtenido, ¿no?, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo, entre las que se podrían quizá destacar la sentencia del 14 de diciembre de 2017, que abordó por primera vez el alcance del derecho a la educación inclusiva. Desde mi punto de vista no es una sentencia perfecta, pero fue un gran avance, desde luego, y eso es indudable, ¿no? Y ahí los que están detrás son los que consiguen con ese impulso que estos grandes avances se lleven a cabo, ¿no? Y luego ha sido en diversas ocasiones citada por la vicepresidenta del comité, María Gamo, sobre el caso Rubén Calleja. Bueno, pues ahí, detrás de ese caso Rubén Calleja, es donde está el trabajo de Juan Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es quien mejor nos puede hablar también de todo lo que ha conllevado, ¿no?
Por lo tanto, también, bueno, por la abogacía está de una forma inmejorablemente representada por su voz, ¿no?, para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin más, le iba a dar la palabra a todos ellos, pero haría muy mal si lo hiciera sin agradecer previamente, ¿no?, a Solcom, ¿no?, todo el trabajo que ha realizado para que estemos aquí, para que esto sea posible, ¿no? Simplemente voy a dedicar un minuto a esto, pero yo la verdad es que creo que me quedaría corto en todas las expresiones de agradecimiento a Solcom, ¿no? O sea, cuando se puso en marcha la primera propuesta, ¿no?, de llevar este informe, ¿no?, bueno, de solicitar, ¿no?, la investigación, que fue el primer informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues parecía una locura, pero una locura que en Solcom se aceptó y se dijo, pues adelante con ello. Y no fue en otro sitio. Y se ha citado a nuestro querido Javier Romañac, a Alejandro Rodríguez Picabea, también estaba Mónica Sumay y todos los que estaban entonces también, ¿no?, Marismar Álvarez. Bueno, no quiero dejar a nadie, pero lo que quiero decir es que desde ahí se impulsó. Y sin ese primer impulso no estaríamos aquí. Y no estaríamos tampoco en el segundo, ¿no?, todos los que la han sustituido, ¿no?, y que están aquí, ¿no?, Carmen, Nuria, Carolina, que ya las habéis conocido, ¿no?, Carmen Ocaña, Nuria Aparecido, Carolina López, ¿no?, que son los que están llevando que Solcom y que esto sea posible. Y yo creo que, de verdad, hay pocas organizaciones, dice Alejandro Rodríguez Picabea siempre que son dos y el del tambor, hay pocas organizaciones que con tan pocos recursos consiga tanto en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en concreto de la educación inclusiva. Aquí se ha invitado a CERMI, CERMI no ha venido y ya se ha hablado de CERMI. Solcom sí está. Y Solcom es la que ha llevado que vengan aquí miembros del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a los que les agradezco enormemente el sacrificio y el esfuerzo para venir a explicarnos el informe, y a los que les agradezco enormemente todos estos años de trabajo para hacer real la educación inclusiva en España. Pero yo creo que el comité, organizaciones como Solcom, son las que hacen que esto sea posible, ¿no? Hay una... Y acabo, 10 segundos, dije que no iba a hablar... Me modero, ¿no?, porque el moderador y moderado es lo peor, ¿no? Pero quiero decir, hubo un acto en el que también estaba Juan Rodríguez Zapatero hace muchos años, en León, y lo digo por lo impresionante que me pareció, ¿no?, porque de la sala salió una familia y dijo, mi hijo tiene una discapacidad y tiene un problema porque no puede acceder a la educación, es que no hay... Y salió Marimar, levantó y dijo, no se preocupe, yo me hago cargo de su caso. Eso a mí me impresionó, porque no es lo de vaya usted a la oficina de no sé qué o vaya a la ventana. No, yo personalmente, como miembro de Solcom, me hago cargo de su caso. Eso me parece que representa muy bien a Solcom. Y nada, me callo. Doy la palabra, ya digo, a los miembros de esta mesa, que les agradezco enormemente también todo su esfuerzo para venir a participar en la misma. Muchas gracias. Cuando quiera, don Juan Manuel Fernández Martínez. Bien, muchas gracias, Ignacio, por la presentación, por la invitación. Agradecimiento que obviamente manifiesto en primer lugar a Solcom por su amable invitación. Personalizo en Carolina, a quien tanta lata he dado, además, en la preparación de este evento, y, por supuesto, a la Universidad Carlos III, que nos acoge. Y es un honor estar con personas tan ilustres y tan queridas en esta mesa. Mi agradecimiento para todos ustedes, para las personas aquí presentes, y un saludo especial a los miembros del comité y por la exposición que han hecho. Es una jornada realmente importante porque es acercar pues, realidades o perspectivas de la misma realidad que son diferentes, y es importante pues, conocer las bases del sistema educativo, conocer aspectos sociológicos y, en mi caso, el caso de esta mesa, el análisis desde una perspectiva jurídica.
cuando se me cursó la invitación como presidente del Foro Justicia y Discapacidad, y en esa condición que tuve de representante del Consejo del Poder Judicial. Hoy no la tengo, pero como juez sí puedo exteriorizar algunas opiniones, ya a título meramente particular, pero creo que pueden ser de interés para ustedes, en cuanto que trataré de exponer las bases del sistema jurídico, del sistema judicial en España en la actualidad. En el informe se hace una crítica severa que se focaliza en una sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de abril de 2023. En puridad, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, eso es una disquisición que ahora no procede, pero en la medida en que hay una generalización de lo que dice el Tribunal Constitucional al conjunto de tribunales españoles, creo que es importante tomarla como referencia. Además, el Tribunal Constitucional, en esa sentencia, que es objeto, como digo, de una crítica muy severa, se habla de que es una sentencia segregacionista, como digo, es algo que se puede trasladar, por lo tanto, al conjunto de la jurisprudencia y de los tribunales españoles. ¿Cuál es la situación actual sobre este tema en la jurisprudencia española? Hay una sentencia que es muy importante, una sentencia del 17 del Tribunal Supremo, donde establece las bases por las que se rige esta cuestión en la actualidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por lo tanto, aunque carácter vinculante en España solo lo tienen las sentencias del Tribunal Constitucional, no las del Tribunal Supremo, pero por la autoridad del órgano del que emanan, este es un criterio aceptado en el resto de tribunales. Y el Tribunal Supremo parte, lógicamente, de la ley. En una sociedad democrática, los jueces no somos agentes libres que podemos operar conforme a nuestros propios pareceres. La legitimidad democrática de un juez se nutre de la sujeción al principio de legalidad, a lo cual me referiré posteriormente. Es decir, que tiene que partir de una ley que obviamente ha de interpretarse. Las leyes admiten diferentes sentidos, no infinitos, pero en términos razonables sí puede haber discrepancia entre 1, 2, 3 interpretaciones posibles, pero, como digo, parten de esa ley a la que hay que ajustarse. Y la ley aplicable en este caso en España es el establecimiento de lo que pudiéramos denominar un sistema educativo en cascada y donde efectivamente están admitidos los centros que pudiéramos denominar ordinarios y los centros de educación especial. Esta es la realidad normativa, legislativa, que tienen que aplicar los tribunales y que se mantiene en la reforma que se ha hecho de la ley orgánica, y es a la que se refirió el Tribunal Constitucional en esa sentencia aludida por el comité, donde abro un paréntesis. En ese asunto en ningún momento se planteó el tema de la inconstitucionalidad de la reforma. Es más, los recursos iban en una dirección diametralmente contraria, con lo cual el tribunal poco podía haber dicho al respecto. Bien, teniendo en cuenta ese binomio de educación, centros ordinarios, centros de educación especial, el Tribunal Supremo estableció a partir de esa sentencia, que quiero apuntar, fue objeto en su momento de un reconocimiento, yo no sé si unánime, pero desde luego sí muy mayoritario en la comunidad educativa y en los ámbitos de la discapacidad, porque se consideró un gran avance. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo y qué es lo que se viene estableciendo desde entonces?
que estas dos realidades son admisibles, pero hay una prevalencia de la primera sobre la segunda. Es decir, que la integración social y particularmente en el ámbito educativo a la que deben aspirar los poderes públicos se debe tratar de conseguir en primer lugar mediante la escolarización en centros ordinarios o en unidades de esos centros, porque se considera que compartir espacios, tiempos, en fin, es lo ideal para la persona, para el niño o niña que tiene discapacidad en primer lugar, porque esto es lo fundamental. Lo fundamental en este análisis es determinar qué es lo más importante para esa persona que se está formando en un proceso que va a atravesar distintas etapas. Pero también se alude a que junto a este aspecto individual, la escolarización de personas con discapacidad en centros ordinarios ayuda al entorno, ¿no? Se mencionó gráficamente el caso de la Universidad Mexicana. Yo tengo en mi ciudad, en Pamplona, también hay un centro, bueno, como muchas otras de España, con personas con esta discapacidad. Y es verdad ese efecto que se produce, como en general en otros supuestos. Bueno, entonces el Tribunal Supremo dice, lo primero debe ser esto: la educación, la escolarización en un centro ordinario. Quiero decir también que hay aspectos que no se nos pueden pasar por alto, ¿no? La escolarización de personas con discapacidad es del 100%, lo cual no ocurre en todos los lugares del mundo, que la escolarización en centros ordinarios supera con creces el 80% y que hay un esfuerzo. El propio informe lo recoge. Hay números que es el punto 64 del informe del comité, donde recoge esta realidad, este esfuerzo, ¿no? Bueno, pues bien, entonces el Tribunal Supremo dice, lo primero debe ser esto. Y la excepción, que es la escolarización en un centro de educación especial, debe hacerse cuando, atendido el conjunto de circunstancias concurrentes, sea la mejor solución alternativa posible. Y para ello, la Administración deberá justificar el por qué se toma esta solución y no se toma otra. De forma que ante las solicitudes de los padres se ha planteado aquí las quejas o el valor de las quejas, a los que luego también me voy a referir. Obviamente no puede ser una respuesta arbitraria. No puede ser una respuesta arbitraria, pero tampoco existe en la regulación actual un derecho subjetivo de los padres a exigir la escolarización en determinadas condiciones. Pero la Administración sí está obligada a dar una respuesta racional, una respuesta argumentada, como esa obligación también existe por parte de los miembros del Poder Judicial. Los jueces, al resolver los asuntos, tenemos que explicar de manera motivada el por qué se toma una decisión. Por lo tanto, estas son en grandes líneas las directrices jurisprudenciales que llevan, por las que se rige este tema. Por otro lado, se ha hablado, efectivamente, España tiene recursos. Mencionó usted que podrían hacer esto. Bueno, los recursos son limitados, ¿no?, en todos los países del mundo y posiblemente pues, se puedan administrar mejor, se puedan priorizar, pero obviamente estas necesidades están ahí. Se reconocen en todos los tribunales internacionales. Los miembros del comité se han hecho eco de esto, porque no son pocos los estados que aducen esta falta
de recursos para poder implementar estas políticas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte también de esta realidad a la hora de este tema, y también obviamente la jurisprudencia española, ¿no? Diciendo que, bueno, que ha de tratar de realizarse la escolarización en centros ordinarios, implementando, llevando a cabo mejoras, siempre y cuando estemos dentro de lo razonable, e insisto, sin olvidar cuál es el interés del menor. Bueno, estas son las líneas generales, y esto es lo que una vez más ha repetido la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que ustedes critican duramente en el informe, diciendo que viene a consagrar esta discriminación, esta segregación. Como digo, no era ese el objeto del recurso, no se planteó en esos términos, pero es verdad que hace esas consideraciones que en el ámbito jurisprudencial son pacíficas, lo cual no significa criterios que estén petrificados. La sociedad avanza, los conocimientos científicos avanzan, y al hilo de ellos también avanza el derecho y la forma de interpretar la ley. Pero, insisto, el principio de legalidad es fundamental. El juez no se puede saltar la ley. Ahora voy a volver sobre este tema. Pero en el informe ustedes dicen que los tribunales consideramos esto un principio general y no un principio o un derecho, ¿no? Perdonen, pero con todo el respeto discrepo de esta opinión. El derecho a la educación forma parte del núcleo duro de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Núcleo duro. En la Constitución hay derechos que recogen ese carácter nuclear básico para el funcionamiento de un Estado democrático, que también ha de ser lo social, y esta alusión es muy importante ahora, y gozan de la mayor protección posible, que es la protección del recurso de amparo. Cuestión distinta es que esto se desarrolle a través de leyes que en todo caso han de ser respetuosos con el contenido básico, elemental, que el constituyente les otorgó. Por lo tanto, no es soft law, no es una mera recomendación, el derecho a la educación es un derecho fundamental en la sociedad española, y como tal se trata. ¿Qué ocurre? Que se dice, bueno, es que la ley española vulnera la Convención, porque la Convención habla de educación inclusiva, y también lo vulneran la Convención los tribunales cuando, al hablar de la educación, no se tiene en cuenta este carácter inclusivo. La cuestión de si la existencia de centros en educación, la educación en centros de educación especial, vulnera o no este carácter de inclusividad, es una cuestión interpretativa, donde efectivamente el comité mantiene que no es admisible otra interpretación, y frente a eso hay opiniones discrepantes, opiniones dispares. La sentencia del Tribunal Constitucional, esta del año 23, recogiendo las propias recomendaciones del comité, dice que integración no es igual que inclusión, porque tan detestable puede ser la no escolarización en un centro ordinario, cómo hacerlo sin haber provisto a ese centro de los recursos, de los medios necesarios. Es decir, la cuestión no es solamente qué centro, sino que donde se haga, eso sea lo deseable.
Por lo tanto, entonces aquí hay un problema que se dice, bueno, es que como la opinión del comité, la interpretación del comité es esta, todos los Estados tienen la obligación de interpretar la Convención conforme a estos cánones que se dicen. Bueno, alguna puntualización al respecto y también para ir terminando. En primer lugar, yo quiero decir que España no solamente ha firmado la Convención, sino el protocolo facultativo, lo cual no todos los países lo hacen, dicho sea de paso. Y son dos cosas distintas. Porque firmar una convención, bueno, puede no suponer nada, más allá del acto de la firma. Pero si luego no se toman en serio las cosas. Pero la firma del protocolo facultativo obliga mucho más. Obliga y permite que los ciudadanos, organizaciones, puedan formular quejas directamente ante el comité, lo cual tiene un valor extraordinario. Aquí han surgido ejemplos y se nos ha puesto de manifiesto por parte del comité, lo cual significa un esfuerzo como Estado de querer tomarse las cosas en serio, de que la Convención no es una mera declaración retórica y que viene a suponer un añadido a los derechos ya recogidos en la Constitución. Segundo punto, España no son muchos los países que asumen que los tratados internacionales formen parte del ordenamiento interno. Y España lo hace. Está en la Constitución. Y es más, en el artículo 10 establece que esos tratados deben formar parte de los cánones de interpretación a la hora de aplicar un tratado. Y, por lo tanto, claro que tenemos que tener en cuenta lo que dice la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y claro que debemos tener en cuenta los informes de los comités. Se tienen muy en cuenta. Otra cosa distinta, y eso es un debate que se está produciendo, es si deben tener o no un carácter vinculante, que es una cuestión distinta. Pero fíjense si tiene valor. Y fíjense, yo no sé otros países, ustedes han hablado de que solo ha habido 4 procedimientos por quejas o investigaciones, perdón. Cuando se hacen estas quejas, estos procedimientos, ha dado lugar a que los tribunales españoles hayan considerado que esto puede ser un presupuesto habilitante para la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro que tienen valor. No sé si incluso ha estado... Que hablaremos luego. Por eso, pues entonces no me meto ahí. No. O sea que entonces, por supuesto que tienen un valor, no son papel mojado. Es más, en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, se dicen los dictámenes de los comités de Naciones Unidas tienen un valor que ha de servir de referencia. Los Estados tienen la obligación de leerlos con la diligencia necesaria y atender a sus recomendaciones. Cuestión distinta, como digo, es que lo que se diga tenga un carácter vinculante, que el hecho de que el comité diga que no caben los centros de educación especial y que, por lo tanto, los tribunales españoles tengan que aceptar esa opinión que no está recogida, no solamente no está recogida, sino que en la ley se admite esta coexistencia entre centros, no es posible, porque es alterar el sistema de fuentes, es alterar las obligaciones que tienen los tribunales y, por lo tanto, sería vulnerar este principio de legitimidad, de sujeción a la ley. Acabo. El Poder Judicial
tiene una misión fundamental que es la garantía de los derechos humanos. Y al hablar de discapacidad hablamos de esto, nada más y nada menos. Somos los encargados de dar esa tutela. Y créanme que las 5.500 personas, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que formamos el Poder Judicial en España, estamos comprometidos en la defensa, en la garantía de estos derechos. Y creo que se ha avanzado mucho en el ámbito de la discapacidad, también en el ámbito de la escolarización, que es la forma de integración de las personas con discapacidad. Este es nuestro compromiso y que yo quiero poner de manifiesto ante ustedes. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, don Juan Manuel Fernández, y sin más, pues ya. Pues necesariamente, y aunque sé que vamos muy apretados por el tiempo, tengo que agradecer a Ignacio, mi querido amigo, y también compañero de fatigas en algunos trabajos que estamos desarrollando conjuntamente, la invitación a Solcom, desde luego la universidad, a todas las personas que están hoy aquí, que nos acompañan también telemáticamente, como no, a los ilustres miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un placer también, desde luego, estar en esta mesa con tan distinguidos ponentes. Y quiero hacer una mención especial al público joven que tengo hoy aquí, o que tenemos. Esto no es habitual para mí, aunque en alguna ocasión sí que he ido al colegio de mis hijos a hablar de discapacidad, porque creo que desde las edades tempranas es bueno que también ellos empiecen a saber y a reconocer el valor de la diversidad y de las personas con discapacidad. Así es que muchas gracias a los tres que tengo aquí el foco puesto en ellos. Bueno, quiero decir que por aclarar, y desde luego agradeciendo las generosísimas palabras de Ignacio, que como fiscal he trabajado no he trabajado directamente en cuestiones sobre educación inclusiva, debido a que estos temas se suelen dilucidar ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no en mi especialidad. Yo me he desempeñado en el ámbito de la jurisdicción penal y de la jurisdicción civil. Además, desde hace unos años, de manera exclusiva, estoy prestando mis servicios en una unidad especializada que se ha creado en la Fiscalía General del Estado a finales del 20, es decir, vamos a cumplir 4 años, que se centra sobre todo en los procesos de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Más cerquita. Bueno, se me ha oído lo de la unidad, que me parece importante. Bueno, pues en esta unidad, efectivamente, pues hemos tenido muy en cuenta, cómo no, los avances que ha supuesto para la legislación española la propia actuación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsando esta reforma que, desde luego, creo que es un hito en nuestro derecho. Entonces, esa es mi especialidad. Luego, es verdad que, lógicamente, como jurista, pues procuro estar al tanto de las resoluciones judiciales que afectan al mundo de la discapacidad en general, y también soy madre de un chico de 17 años con discapacidad, de manera que me siento muy sensibilizada con las dificultades que sé que tienen muchas personas en la vida en general. Y luego, ya cuando nos metemos en el tema de la educación, pues es un tema añadido, pero no solo tenemos el tema de la salud, tenemos complicaciones que gratamente se ven compensadas, por el lujo de tener a estos chicos cerca de nosotros y en el seno de nuestras familias. Bueno, pues como ciudadana también, pues es lógico que me preocupe la educación de este país, porque la educación es el medio que tienen todas las personas para pues progresar, desarrollar su personalidad, y como dice una frase muy bonita que dice la observación general número 4 del Comité referida a la educación, desarrollar sus talentos y su creatividad, porque esto es algo muy propio, además de la discapacidad. Tiene sus propios talentos y la pena es que haya gente que no sepa apreciarlos o que se lo pueda perder. Bueno, pues aquí estamos nosotros para reclamarlos y poner el foco en ellos. Conozco también a muchas familias, lógicamente, que han tomado una opción u otra porque efectivamente, como ha dicho muy bien Juan Manuel, pues es una opción que está hoy en día en nuestro derecho, y por tanto pues han optado por la educación especial, pues eso, huyendo a lo mejor de situaciones de bullying o de acoso que han tenido y se han producido. Y a mí en la Fiscalía, cuando trabajaba
la jurisdicción penal. Me llegaron algunos casos, también algunos casos de sujeciones, afortunadamente mínimas. Es decir, creo que es algo absolutamente anecdótico en este país que eso se haya producido y que desde luego fueron objeto de una investigación penal. Y bueno, también pues que han encontrado que los recursos que le ofrecía la educación especial eran los adecuados, como muy bien aquí se ha reconocido como posibilidad. Y luego están otras personas pues que han pensado que la educación ordinaria pues era la que mejor podía favorecer el propio conocimiento de la realidad a las personas con discapacidad, de su propio mundo. Esto lo dice nuestra LOE, modificada por la LOMLOE, ¿no? Que es una forma de que conozcan la realidad las propias personas con discapacidad y, por otra parte, pues sí, pues hay un poder transformador del entorno que tienen las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque ellas lo valen y lo tienen. Bueno, pues yo, fíjense, me voy a inhibir o voy a rehusar explicarles o contarles a ustedes cuál ha sido mi opción o la opción de nuestra familia en relación a la educación ordinaria o especial, y esto es fruto de una meditación que he hecho, porque intento, cuando voy a estudiar un tema como en el que me he embarcado, ¿no? Y desde luego que quiero seguir profundizando en él. Esto, digamos, que va a ser una aproximación, las consideraciones que yo puedo hacer aquí, porque desde luego tengo el compromiso y que adquiero en el día de hoy en seguir profundizando en estas cuestiones, sobre todo porque, bueno, pues hay que avanzar. Las cosas se pueden hacer mejor siempre, y no reconocer esta realidad pues es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hemos visto lo que ha costado pues que nuestra legislación aborde una reforma sobre la capacidad jurídica, que bueno, que ya el comité en el año 2011 le venía diciendo a España que cambie esto. El legislador que lo cambie, nos dice otra vez en el 19. Bueno, pues lo hemos cambiado en el 21, es decir, que sí, que como se está diciendo aquí, el comité tiene una fuerza muy importante y efectivamente obliga al legislador a tomar primero conciencia de los problemas que a lo mejor, si no se ponen sobre el papel, pues no eres consciente de ellos, y luego a tomar decisiones, que son decisiones políticas y que son decisiones muchas veces complicadas. Este tema de la educación inclusiva, no podemos ser tan ingenuos de pensar que no tiene unas implicaciones políticas y que luego, bueno, pues hay que ser, tiene que estar convencido, el legislador, quiero decir, de hacer o proponer unos cambios, y también, bueno, pues pueden tener incluso ciertos costes políticos. Yo recuerdo en la Comunidad de Madrid que se presentó por el grupo parlamentario Sumar una iniciativa legislativa en la Comunidad de Madrid y tuvo una respuesta de 120.000 firmas contra esa propuesta. Es decir, que esto, bueno, pues no se nos escapa a ninguno de nosotros. Bueno, pues creo que hay que hacer una serie de precisiones terminológicas, porque que las hace muy bien, y como vamos descuetos de tiempo, bueno, voy a intentar resumir, pero efectivamente empezando por el propio concepto de inclusión. El concepto de inclusión lo tenemos todos los que estamos aquí como nuestro objetivo. Inclusión social, la inclusión social es, digamos, lo máximo, el top, porque quiere decir que participamos en la sociedad en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida en condiciones de igualdad. La inclusión educativa pues es, por tanto, un instrumento, una herramienta para conseguir esa plena inclusión social. Entonces, el concepto de inclusión creo que no hace falta explicarlo, pero sí que lo ha explicado el comité según la interpretación que dio en la observación general número 4, y que ha dado ahora en el informe, ¿no? Pero, bueno, he visto si en nuestra legislación hay una referencia a la inclusión educativa, y ahora les expondré las consecuencias. Bueno, tan importante es el tema de inclusión que nuestra Constitución española, en el artículo 49.2, este mismo año, pues ha hecho una reforma legislativa donde se incluye la palabra inclusión social en el artículo 49 de la Constitución. Es decir, que sí que seguimos dando pasos importantes, porque contribuye todo esto efectivamente a la igualdad y por tanto, también a la consecución de una sociedad mucho más justa. Bueno, pues teniendo en cuenta, por tanto, que la inclusión es la palabra clave, sabemos también que necesitamos medidas de acción positiva, porque sin estas medidas de acción positiva, pues como pueden ser en la educación, pues los ajustes razonables, los apoyos, etcétera, pues no se puede avanzar en estas cuestiones. ¿Por qué hago este discurso inicial? Bueno, pues porque quiero ver qué es lo que ha dicho el comité en su informe, y luego, claro, fíjense a lo que me atrevo teniendo aquí a dos representantes, a la interpretación que yo he extraído de sus palabras, porque claro, todo esto nos llega a los juristas y también a todos ustedes como ciudadanos o como profesionales, y tenemos que interpretar esto que nos dice el comité, ¿no?
Entonces, pues yo lo que interpreto de lo que dice el comité, y a continuación les quiero hacer una observación sobre aquellas reflexiones que me ha producido la lectura del comité, donde puedo encontrar dificultades para su implementación, y algunas las ha explicado muy bien Juan Manuel, desde luego la propia legislación, y también contestaba ella, Amalia, pues que se reformen, ¿no? Bueno, pues vamos a ir avanzando un poquito. Bien, el comité habla de educación inclusiva. Bueno, entonces, yo creo que la lectura que hace el comité, y además lo ha expresado muy bien la ponente, parece reservar el concepto de educación inclusiva a la que se imparte y o recibe en los centros ordinarios, ¿no? En niños y niñas que tienen discapacidad. Bueno, ahora bien, si nos vamos a nuestra ley orgánica, la que regula la educación inclusiva, dice que la inclusión no solamente se refiere como digo, a niños que tienen discapacidad, sino también a niños que tienen otra, es un principio, luego volveremos al tema del principio, es un principio inclusivo que se debe extrapolar también a personas que tienen pues, otras vulnerabilidades, como pueden ser las socioeconómicas, personas extranjeras, etcétera. Bueno, en segundo lugar, como digo, he ido mirando los artículos de nuestra LOE, de nuestra ley orgánica, y con lo que me encuentro es que efectivamente no se define la educación inclusiva, no se define. ¿Y eso qué determina? Pues que haya habido comunidades autónomas que hayan hecho una interpretación de lo que es la educación inclusiva, y además lo dicen así expresamente en unos términos que se apartan clarísimamente de este informe del comité. Ojo, que esta legislación es anterior a este informe del comité. Y la Comunidad de Madrid dice: la escolarización inclusiva responderá a una de las siguientes modalidades. No dice una, dice en centros ordinarios, algunos de ellos serán centros ordinarios de atención preferente, 2 en centros de educación especial o en unidades de educación especial en centros ordinarios, o escolarización en centro ordinario y educación especial. Por tanto, la primera reflexión que se me ocurre es, y que la hace también el comité: oiga, usted, legislador nacional, que según el artículo 6 de nuestra LOE dice que tiene la facultad de ordenación general del sistema, precise, comience por ahí, porque luego, efectivamente, si no está definida la educación exclusiva y no se han establecido esos parámetros, pues esto puede dar lugar a estas interpretaciones. Esa es una de mis conclusiones. Por otra parte, el comité entiende como segregadora la que se recibe o imparte en centros especiales. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar de estas familias que tienen chicos, amigos míos y de mi hijo, que con discapacidad, que le dice: oye, que tú estás segregando a tu hijo porque lo estás llevando a un centro de educación especial, pues me parece que esto no lo deben recibir muy bien. Pero me he puesto a mirar dónde está la palabra segregación. No está en la Convención, no está en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto refundido del 13, y sí la hemos incluido en las últimas y recientes modificaciones legislativas, como en nuestra Ley Integral para la Igualdad de Trato de julio del 22, donde se refiere específicamente a la segregación escolar. Muy reciente, es decir, tan reciente de ayer. Y dice, artículo 13, las administraciones públicas y los centros educativos pondrán en marcha medidas para prevenir, evitar y, en su caso, revertir la segregación escolar mediante mecanismos directos e indirectos. Ahora bien, y ahora dice, se entiende por segregación, artículos 6-8, toda práctica, acción o omisión que tiene por efecto separar al alumnado. Ahora bien, añade, sin una justificación objetiva y razonable. Me pregunto, por tanto, cabría preguntarse si este interés del menor, que puede ser precisamente un argumento utilizado en nuestra jurisprudencia para entender que la educación especial, en el caso concreto que se somete a su debate, puede ser esa justificación objetiva y razonable. Es decir, este es un precepto que, como digo, se está refiriendo a la segregación y a la posibilidad excepcional, eso sí, de que haya razones subjetivas o razonables que la pudieran justificar. Otros artículos, como el artículo 87 de la LOE, también se refiere a la segregación escolar, pero en otro sentido que no tengo tiempo de pararme a desarrollar. Otro punto del comité, del informe del comité, muy interesante. La educación inclusiva debe ser considerada como un derecho. Es un derecho de las personas con discapacidad y no como un principio. Bueno, pues efectivamente,
critica al Tribunal Constitucional por seguir considerándolo un principio y, como dice Juan Manuel, en nuestra legislación está así, considerado como un principio. Aquí quiero llamar la atención, bueno, como quiero ser honesta, cuando hablo en mis intervenciones siempre procuro hacerlo, ¿no? y exponer las cuestiones que veo que pueden bueno, pues ir en una dirección o en otra, simplemente con el hecho de ponerlas de manifiesto y que las personas que nos escuchan pues puedan extraer sus propias conclusiones, porque el comité en el año 2011 en las observaciones finales que hizo al Estado español, aprobadas el 19 de octubre, señaló respecto de nuestra LOE del 2006 lo siguiente: ve con beneplácito que los estudios de los alumnos con necesidades educativas especiales se rijan por el principio de la inclusión y, por tanto, esté prohibida la discriminación en la educación y la mayoría de los niños con discapacidad estén integrados en un sistema educativo normal. Es verdad que estamos en el 2011, pero el comité sí hablaba de principios entonces. La observación general es del 16, es decir, que es posterior y se ha observado yo creo que un cambio de perspectiva. Yo creo que sí, que se aprecia ese cambio de perspectiva en la visión del propio comité, y creo que eso es razonable, bueno, aceptable. Es decir, que se ha evolucionado y, como dice la propia observación general número 4, que ya sí que habla del derecho a la educación inclusiva, bueno, pues el derecho a la educación inclusiva, dice, es un medio para hacer efectivos otros derechos humanos, y yo creo que eso es para la educación en general, ¿no? Y me gustan mucho, y las he citado en un artículo que escribí, pues fíjense, en el año 2018, a raíz también de un informe del comité que hablaba sobre el estado de la educación en España y que decía que la educación inclusiva es la puerta de entrada a otros derechos humanos. Esta frase que de Agustina Palacios dice y de Barifi, pues efectivamente parece que está trasladada, casi copiada al texto de la observación. Bueno, pues como digo, podría seguir citando preceptos nuestros legales todavía vigentes donde se sigue haciendo alusión al principio orientador y no como derecho de nuestra legislación, y que por tanto el Tribunal Constitucional pues no puede sino mantenerse en la línea en la que está nuestra legislación, sin perjuicio de que se puedan dar algunos pasos y que quizás se hayan perdido oportunidades muy valiosas para hacerlo. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Efectivamente, hemos conocido recientemente que se había planteado contra un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con ocasión después de haber agotado toda la vía judicial previa. La cuestión de fondo era una decisión de la Administración Educativa en la Comunidad de Madrid, donde a una niña que iba a tener el primer acceso a la educación, porque era pequeñita, educación infantil, pues no había solicitado estar en un centro ordinario. Sus padres además eran maestros y se le había denegado por parte de la Administración esta posibilidad, aduciendo que los ajustes que serían necesarios, es decir, hipotéticamente, serían tan desproporcionados o tampoco razonables que no era posible admitirla en un centro ordinario. Pues como la justicia va como va, un poquito lenta, lo sabemos muy bien los que nos dedicamos a esto, pues esta niña, entre que se resolvían las cuestiones judiciales, pues ha estado en un centro ordinario donde se ha desempeñado muy bien, muy favorablemente, y ha evolucionado y ha progresado, de manera que pues ha entendido la Administración cartas de familiares, de padres que apoyaban precisamente que la niña se mantuviera en este centro ordinario, y no obstante ello, pues las decisiones de las judiciales pues ya se habían pronunciado o oído en un determinado sentido, y esto no podía tener otra solución más que por esta vía judicial. Pues agotando estas vías, el tribunal, cuando llega el recurso de amparo ante el Constitucional, como digo, creo que se ha perdido una oportunidad de profundizar en este estudio del derecho fundamental a la educación,
y por cuanto que se ha inadmitido por entender que no había una manifiesta, como se dice, especial trascendencia constitucional en la cuestión debatida. La parte recurrente pues, dirigió a la Fiscalía a fin de que interpusiera un recurso de súplica contra esta inadmisión del Tribunal Constitucional, porque es el único legitimado para recurrir las inadmisiones del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues la decisión que se tomó por el fiscal de sala del ramo del Tribunal Constitucional fue que no veía viable el recurso debido a que no se apreciaba en las decisiones judiciales una irrazonabilidad o que fuera contraria a las decisiones del Tribunal Constitucional, lo allí debatido, sin perjuicio, añadía, de que pudiera compartir los argumentos, la cuestión de fondo que subyacía en esta cuestión. Por tanto, bueno, pues a mí me parece que el Tribunal Constitucional sí que ha perdido esa oportunidad. Quizás no conocía este informe del Tribunal, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, pues quizás también la interposición del recurso al menos le hubiera dado la posibilidad del recurso de súplica por parte del Ministerio Fiscal, quiero decir, la posibilidad al Tribunal Constitucional de conocer de primera mano este informe, que creo que le será absolutamente ajeno, y que además, bueno, pues como el Tribunal Constitucional tiene esta posibilidad de inadmitir ciertas cuestiones en las que pueda entender que hay un interés general, pues quizás sí que se hubiera visto sensibilizado por entender ese interés general. Bueno, me gustaría hacer otras consideraciones sobre el informe del comité. Un minuto, Ignacio, sobre el efecto inmediato y que no está sujeto a implementación progresiva que dice el informe. Bueno, por entender también la incompatibilidad con la mantención paralela de los dos sistemas educativos, uno general y otro especial. Y bueno, pues esto me llevaba un poco a ir en la línea de Juan Manuel. Estos pronunciamientos, digamos, que son muy tajantes en estas cuestiones, representan una postura del comité con las consecuencias tan importantes que tienen, pero que efectivamente en nuestro país, en la jurisprudencia, se observa y no se puede ocultar tampoco a los que están ustedes aquí hoy presentes, que hay un debate sobre cuál es ese efecto vinculante que puedan tener las decisiones del comité, y se ha observado muy recientemente en un pronunciamiento del Tribunal Supremo con un voto discrepante o con un voto particular de un magistrado, y después un pronunciamiento de la Audiencia Nacional en el conocido caso de Rubén Calleja, que les tengo que decir a ustedes que a mí esto me llega al alma. Me llega al alma, y fíjense que se llegue a acusar por parte de la Fiscalía a unos padres porque tomaron una decisión de no escolarizar a su hijo con síndrome de Down. Como les digo, no saben hasta qué niveles me toca y me puedo sentir identificada con dicha realidad. Es decir, que hay esa discusión, no podemos obviarla, y por tanto yo creo que los juristas, los académicos, etcétera, debemos, los profesionales del derecho, estudiar y ahondar también sobre esta eficacia. Y ahora ya sí que acabo diciendo que teniendo en cuenta lo anterior, no existe tampoco en nuestro derecho positivo, en nuestro ordenamiento, en nuestra legislación, un procedimiento concreto para hacer efectivos estos informes que hayan sido dictados por el comité, ¿no? Y sí que les quiero decir que estos informes ya sean realizados en virtud del artículo 6 del protocolo como del artículo 5, el de las comunicaciones individuales. Y quiero señalar que dos comunicaciones individuales y dos informes del comité, quiero decir, basados en dos comunicaciones individuales de policías catalanes, fueron tan tenidos en cuenta por nuestra Fiscalía, que acordamos dar traslado al fiscal de sala del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo del contenido de este informe, de los anexos documentales,
y también dar conocimiento de la documentación al fiscal superior de Cataluña para que conocieran los mismos. Es decir, que estamos todos empeñados también en que estas decisiones o estos informes del Tribunal Supremo pues lleguen a todas las instancias y a las instancias judiciales especialmente. Y pido disculpas por el exceso, por la extensión. Lo siento. Bueno, muchas gracias, Abrinaria. Y tiene la palabra don Juan Rodríguez Zapatero. No por ser el último va a ser castigado, en absoluto. Equitativo, exactamente. Lo único, el mismo sin la extensión. Es decir, le agradecería que se... Con las señorías. Gracias. El mismo puesto. Bueno, muchas gracias, Ignacio, buen amigo, y además Ignacio Campoy forma parte. Quiero arrancar aquí con la Carlos III, porque, claro, mi hija estudió en la Carlos III, es una universidad magnífica y, sobre todo, tiene un instituto de derechos humanos que es un instituto de verdad, que funciona teórica y prácticamente. La memoria de Gregorio Peces Vargas está ahí para todos. Ignacio, Asís, sin duda alguna, también otro profesor que ha trabajado mucho en estos temas, y estamos en una sala de la Carlos III que nos ha acogido, siempre acoge y que trabaja activamente, sin duda, por los derechos humanos. Se trabaja activamente, además, porque investiga. Los derechos humanos necesitan investigación, necesitan mucha doctrina, mucha interpretación y, además, de una manera práctica y con libros magníficos. Por tanto, agradecimiento a la Carlos III. ¿Qué decir de Solcón? Lo habéis dicho todo, lo suscribo. Solcón es quien ha estado uno de los informes más rigurosos que este país tiene sobre los derechos humanos en el ámbito de la educación y las personas con discapacidad. Se podrá discrepar o no discrepar, pero vosotros sois unos magníficos, digamos, redactores. Es un informe trabajado. Yo lo he discutido con juristas, con magistrados, con fiscales. Bueno, hay cosas, claro que sí, yo discrepo de muchas cosas, pero está muy trabajado esos informes, todos, la de las observaciones. Y para los juristas prácticos, sé que, bueno, y además los jueces lo están incorporando. Yo tengo sentencias en que se citan expresamente. Por cierto, el Tribunal Constitucional la cita, pero la cita parcialmente. Luego diré dónde están los fallos de esa lamentable sentencia del Tribunal Constitucional, al que tengo especial aprecio, pero en este caso no ha estado muy afortunado en esa sentencia, y diré por qué. Por tanto, la primera reflexión es qué lamentable estado tenemos todavía en España con los derechos de las personas con discapacidad, en especial en el ámbito educativo. Curiosamente, en otros ámbitos se ha mejorado. En España, en accesibilidad, en el ámbito sociales, pero seguimos con el muro de la educación. ¿Por qué? Porque hay incomprensión, hay improvisación, ignorancia, hay falta de formación, también del sistema judicial, de los operadores jurídicos, de todos. Me lo decía el otro día una magistrada. Bueno, pues es que a lo mejor tenemos que tener una mayor formación en las escuelas judiciales de estos temas. También. Y yo he sido opositor a judicaturas y, por tanto, lo digo con todo el afecto. Prejuicios y estereotipos y falta de sensibilidad. La secretaria, eres la vicepresidenta, perdón, no me equivoco en el cargo, ¿no?, del comité, dijo antes una reflexión importante, ¿no? Dice, es que los padres tienen efectivamente el derecho, todavía tenemos que decir que es el derecho de los alumnos, todavía hay que decirlo hoy aquí. No es que sea el derecho de los alumnos, es que ¿a quién va destinada la educación? ¿Yo como padre? No, yo seré un instrumento que fomente esa educación. Pero yo no soy, ya está bien de los derechos de los padres. Ahora todo el día estamos con los derechos de los padres. Ya está bien de abusar de los derechos de los padres para limitar derechos. Es el derecho de los estudiantes, como bien decís, estudiantes, el que estudia, el que recibe esa educación. Y decías que muchos padres no van al ámbito de la educación, vamos, de los centros ordinarios, que sí es el único centro, lo que debe ser un centro inclusivo, luego diré por qué. ¿Por qué? Porque, bueno, ven que en el centro ordinario, que en el instituto no les apoyo, no tienen los apoyos. Bueno, en muchos centros están funcionando los apoyos, ¿eh? No generalicemos. Yo no voy a generalizar porque como abogado práctico sería el mayor error, y tengo además un ilustre magistrado y me gusta cuando siempre dice el Tribunal Supremo, oiga, esto lo digo en el caso concreto. Incluso cuando habla de interés casacional dice, bueno, en el caso concreto. Lo sabemos bien los administrativistas, porque es muy difícil generalizar en derecho. No quiero generalizar, pero hay magníficos centros, lo sé por los padres que llegan a los despachos, que están atendidos, que tienen todos los apoyos y más que apoyos. Y además el cariño y el afecto que es tan importante en estas personas tan vulnerables, que tienen la doble vulnerabilidad. Tienen discapacidad y son menores de edad la mayoría de ellos. Es que son personas muy vulnerables. Partiendo de ello, esos padres
no les llevan a muchos centros ordinarios, que pueden tener apoyos, por un problema de que ellos tienen prejuicios. Tienen prejuicios. Ayer mismo una madre me dijo, es que la lucha la tengo con el padre, porque le quiere llevar a un centro especial, que es donde mejor está, donde tiene la atención especializada que dice nuestra ley equivocadamente, etcétera, etcétera. Es el padre, son muchos padres. Si a eso añadimos plataformas que nos dicen que la educación inclusiva es también la educación especial, que la Comunidad de Madrid hace propaganda constantemente, no digamos, y con una ley maestra que es aberrante, que tendría que haber sido absolutamente impugnada por el defensor del pueblo, una ley inconstitucional, claramente, y además contraria a la ley básica, luego diré por qué también. Por tanto, lo que quiero decir es que hay mucho prejuicio en todo el sistema, los padres, educadores, la sociedad en su conjunto, todos. Yo me acuerdo que el primer caso que tuve, le dije a la madre, pero no estará mejor en educación especial. Yo, el primer caso, digo, en el despacho, hace, como decía Ignacio, hace 14 años, hombre, pues los centros especiales están muy bien y tal. No, si ese no es el problema. El problema es que es un derecho humano y fundamental. Yo vengo aquí a hablar de derechos humanos y fundamentales. Y entonces, este muro que se construye con todo eso, es el que hay que derribar. Si no derribamos ese muro, no hacemos nada. Así de claro. Si yo dijera al magistrado, decía, es interpretativo, bueno, por supuesto, el derecho es interpretativo, pero ¿es interpretativo que la sanidad, hubiera una sanidad especial? Porque por las enfermedades, por la edad, alguien aquí se levantaría la gente, ¿no? Sería un clamor social y político que instauráramos una sanidad especial. Sin embargo, tenemos una educación especial. Tenemos una educación especial desde el año 2006 y tratamos de decir, bueno, vamos a limitarlo, vamos a hacer ponderación de, oiga, el derecho es o derecho o no es derecho. No es fraccionable ni es limitado. Luego diré por qué. Ni limitado quiero decir no es limitable, no es derecho, es un núcleo fundamental. Hay una afirmación que me parece muy... Lo que quería decir es que partiendo de ello, a mí me produce vergüenza moral, teníamos que salir de aquí con hablar de vergüenza moral para el Estado español, el dictamen del comité. Es de vergüenza moral. Pero es más vergüenza moral que no haya habido una reacción social, jurídica y política, sobre todo política. Porque aquí tenían que estar los responsables de las administraciones públicas. Y esos son los responsables, el Estado en su conjunto. Sí, los responsables. Es que estamos hablando del artículo 6 del protocolo facultativo, que dice violaciones sistemáticas y graves de derechos fundamentales. Es que es el Estado el que está violando derechos, no es un particular, con lo cual se acentúa más la gravedad, como bien sabe el magistrado, de un derecho fundamental, que sea el Estado, que sea la Administración la que está vulnerando este tema. Añado, por tanto, si eso es así, lo primero que tenemos que hacer es una censura moral, política y jurídica al Estado español. Tenemos que salir de aquí con un compromiso, decir, no solo particular, sino en todos los órdenes. Y tiene que ser un clamor, porque es que estamos hablando de violaciones sistemáticas. Vosotros decís en el informe, vamos, dice el informe, no vosotros, que además existe un riesgo de retroceso. Pero es que en el 17 el Comité de la ONU decía que es un porcentaje alto de inclusión educativa, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad a través de un modelo médico. A mí me daría vergüenza, si soy diputado de las Cortes Generales del partido que sea, que tengamos esto a día de hoy. Me da vergüenza. Y lo digo sin pudor y lo digo con convicción, sea el partido que sea y sea la asociación que sea. Esto lo dice el comité, al que, por cierto, el protocolo facultativo, como bien dice el magistrado, ha suscrito. El Estado español está suscrito al protocolo facultativo, con la importancia que tiene. Bueno, tal, no sé qué, bueno, sí, pero no tiene... vamos a hacer... No, es una vergüenza moral, jurídica y política que España viole sistemáticamente el derecho fundamental a la educación inclusiva. Y eso hay que ponerlo así de alto. Primera proposición. ¿Qué hacer? Decirlo. A todos. Grupos políticos, en la educación, en los operadores jurídicos, en todos los ámbitos. Decirlo y creérnoslo, que no nos lo creemos. Segundo, hay una afirmación que veo que está Gerardo Cheita y me parece importante citarla porque está magníficamente resumido, las tantas cosas que Gerardo hace bien, que dice, hablando de los expertos en educación inclusiva, el tema este de la interpretación y demás, si mantenemos los centros especiales o no. Lo que parece claro es que, volviendo a los casos internacionales estudiados,
Cuando estos países, regiones o distritos se han enfrentado a las dificultades inherentes al proceso de transformación de sus respectivos centros de educación especial, la razón principal que siempre ha estado ahí se resume en una simple pero profunda idea. Retengámosla, pongámosla en el epicentro. Es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos reconocidos están para respetarse y para hacerse efectivos. Está todo dicho, Gerardo, lo has dicho magníficamente. Es verdad, yo vengo a hablar de derechos, no vengo a hablar de no sé qué, de cómo es y tal. Y vengo a hablar de lo que padecen los padres y las madres que quieren ejercitar un derecho, porque es curioso, el derecho de los padres. Sí, pero si yo le quiero llevar a un centro ordinario, resulta que igual es que tiene una atención muy especializada, es que tiene un tema muy profundo, es que la orientadora ha dicho en un dictamen informe psicopedagógico que tiene que ir a un centro especial, es donde mejor está, es el interés del menor. Yo no puedo ejercer ese derecho. O sea, que los padres que quieren ir a un centro especial sí lo pueden hacer. Pero los padres que quieren llevar a sus hijos a centros ordinarios, se ven discriminados en muchos casos de manera injustificada. Estos son hechos reales. No hablo de elucubraciones teóricas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son hechos reales? Porque lo veo en mi despacho constantemente. Los padres luchando. Bueno, el caso de Calleja, vamos a hablar ahora del caso de Calleja. Que, por cierto, el caso de Calleja es una magnífica sentencia del Tribunal Supremo, que tiene una jurisprudencia absolutamente muy clara. El Tribunal Constitucional va a tener que mejorar. Le vamos a llevar una cuestión de constitucionalidad para que se pronuncie de una vez sobre este tema. Pero esta sentencia es lamentable jurídicamente. Voy a decir por qué. Ahora diré. Pero que quiero decir que, en definitiva, es una lucha permanente, heroica. Están sufriendo constantemente lo que le dice la orientadora. Si ese padre o madre reclama un apoyo, oiga, que tenga un asistente, no sé, es que no se puede, es que tal, es que el sistema, no sé. No, es que hay el muro de la discapacidad en el ámbito educativo en este país. Si no derribamos el muro, no hacemos nada. Sentencia del Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional en esta materia no lo ha cogido bien todavía. Lo voy a decir como jurista práctico, tiene que cogerlo bien cuando le llegue una cuestión de constitucionalidad. Cogerlo bien, profundizar más. La sentencia, efectivamente, como ha dicho el magistrado, tiene cosas absolutamente impecables en su razonamiento, pero claro, tiene dos cosas que yo no entiendo, porque leyendo la sentencia incluso decía, bueno, y la discriminación se produce también cuando un alumno está en un centro ordinario y no tiene los apoyos. Absolutamente de acuerdo. Educación inclusiva no es centro ordinario, educación inclusiva es inclusión, es decir, no discriminación. Si está en un centro ordinario y no tiene apoyos, ese chico evidentemente está siendo discriminado y, por tanto, no es inclusión. Hasta ahí de acuerdo. Pero, claro, el Tribunal Constitucional hace una cosa que a mí me ha sorprendido y que me parece grave, y lo digo, ya está un magistrado aquí, que es que cita informes del Comité de la ONU, sí, cita informes, pero no cita el del 17, se lo calla. Cita uno del 2011 y 13 de mayo del 2019. Oiga, ¿y el del 17? ¿Qué pasó? ¿Que decíamos que el artículo 74 es contrario a la Convención y a la Constitución? Ese no se cita. Y no solo eso, sino que luego dice el legislador, efectivamente, como dice el magistrado, no debería haber pronunciado el Tribunal Constitucional, este pronunciamiento es incluso innecesario, ¿no? Porque no era un recurso en el que se cuestionaba la ley educativa, el artículo 74, etcétera, etcétera. Dice, el legislador puede optar por mantener un doble sistema de educación general y especial, lo que no es contrario a la Convención. Sentencia tal que no dice exactamente eso, una sentencia contra Italia. Puede también reforzar la educación especial para escolarizar a los alumnos con discapacidad, prohibiendo su denegación por razones exclusivamente financieras. Claro, esto, decir que no es contrario a la Convención sin argumentarlo, es fuerte, ¿no? Del Tribunal Constitucional, no lo argumenta. Y no lo tenía por qué decir, porque es un recurso de inconstitucionalidad sobre otro tema, por cierto, en dirección contraria, como bien decía el magistrado, porque es un recurso de Vox, para que quede claro. Porque es que no estamos diciendo las cosas claras. Es un recurso de Vox, que no solo está en contra de la educación inclusiva, sino que está en contra de los derechos humanos. Así de claro. Es que si no hablamos claro en derechos humanos, pues entonces nos dedicamos a otra cosa, seguramente a la jardinería, o no sé. Vamos a ver. Este es el panorama, digamos, ¿cómo está el panorama? Lo ha explicado el magistrado perfectamente, yo estoy de acuerdo. El Tribunal Supremo ha abierto líneas interpretativas muy interesantes. No le corresponde al Tribunal Supremo el tema de la constitucionalidad del artículo 74, la ley educativa, el sistema binario, no le corresponde. Le corresponderá en su día, ya digo que tendrá que llegar, llegará.
como sea, seguramente un recurso de inconstitucionalidad contra una modificación legal. Nadie se atrevió a meter un recurso de inconstitucionalidad con la LOLOE, nadie. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni los moderados, ni los que se dicen progresistas, ni anticapitalistas. Nadie ha recurrido a esa ley. Y hay motivos, ¿eh? Hay motivos. Por tanto, en definitiva, ¿cómo está el panorama jurisprudencial? Pues que ha habido avances serios y que afortunadamente el Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia consolidada. Esa sentencia del 17, hay una del 19, también muy interesante, el derecho tal. Hay una del 22 que tuve la fortuna de llevar, que era un tema de discrepancia en los padres, y se dejó bien claro que cualquiera de los padres puede ejercitar ese derecho, porque la madre era partidaria de la educación inclusiva y el padre no. Hay una sentencia del Tribunal Supremo también en esa línea. En fin, el Tribunal Supremo tiene una construcción doctrinal que, sin cuestionar el sistema binario, educación ordinaria es especial, pero ha dado unos pasos interesantes y, sobre todo, ha servido para que casos concretos se hayan podido solventar en favor de la educación inclusiva y, sobre todo, en favor de los derechos de los padres, porque todos los abogados vamos con la sentencia del 17 y los tribunales, en general, lógicamente, tienen que seguir esa jurisprudencia. No todos, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Hay sentencias como todo, como los abogados y tal, discrepamos y para eso están los recursos. Pero bueno, en la línea del Tribunal Supremo va bien. Esta sentencia del Constitucional, desde luego, comparto las opiniones del comité. Sin embargo, no el error, la precisión que ha hecho el magistrado de que nuestro derecho no se cuestiona por ningún tribunal, que es un derecho fundamental. Si no, yo no estaría aquí, porque no hubiera tenido ningún caso llevándolo por el procedimiento especial de derechos fundamentales. Si el procedimiento especial de derechos fundamentales es que es un derecho fundamental. Claro que sí. Otra cosa es cómo se interpreta, pero que los órganos judiciales y en nuestro ordenamiento jurídico es pacífico, que es un derecho fundamental, incardinado en dos artículos importantes, el 14 de la Constitución, derecho a la igualdad, en relación con el 27. Vale. Y otro avance importante, y esto sí que me congratulo, aunque el asunto no ha acabado. Veréis cómo está el sistema. Sí, el sistema y también una sentencia de la Audiencia Nacional, que vamos a ver que ya está en casación ante el Tribunal Supremo. Es el caso Calleja. No voy a extenderme demasiado porque ya el tiempo está seguramente muy pasado, pero bueno, quiero decir lo esencial del caso Calleja. La bancada está protestando, ¿eh? La bancada. ¿De protestado? ¿Me apoyáis, no? Sí, te apoyo, te apoyo. Vale. Bueno, el caso Calleja es un chico con síndrome Down que tuvo una serie de actos de discriminación en su ámbito educativo, hasta el punto incluso, bueno, se le denegó, los padres solicitaron educación en un centro ordinario y se decidió por la Administración ir a un centro de educación especial. Ellos mantuvieron todos los recursos, no se les dio la razón, yo llevé esos recursos, bueno, que estaba mejor en un centro especial, etcétera, etcétera. Tuvo malos tratos, hay pruebas testificales de madres de otros chicos que los responsables educativos hubo malos tratos, discriminaciones, vejaciones y, además, lo que comentaba la compañera, efectivamente, yo viví aquello, ¿no? Un dictamen del Ministerio Fiscal, el juez de lo penal, en fin, absolvió porque el fiscal al final retiró la acusación, hay que decirlo. La Fiscalía retiró la acusación. Porque sigue el delito de abandono de familia. Y, ojo, que un órgano judicial que tiene la independencia plena, a la que yo aplaudo, como ayer aplaudió nuestra nueva presidenta del Tribunal Supremo, independencia de los tribunales a tope. Pero, claro, también crítica a tope. Si sois independientes, os vamos a criticar. Esto, así de claro. Independencia judicial, por supuesto, solo faltaría. Además, es la esencia de la democracia, del Estado democrático. Quiero decir que en ese caso hubo una interpretación de que había un delito de abandono de familia porque se negaron a llevarle a al centro especial. Sin llegar a eso, todavía hoy ocurre mucho que les llevan a bienestar social o por absentismo escolar. Es decir, todavía hay muchas represalias contra los padres que, digamos, no quieren que su hijo o su hija vaya a un centro de educación especial. Con lo cual, eso no está ni mucho menos solventado ni resuelto en la discriminación. Este chico, todo ese tema, ese conjunto de cosas, como digo, se agotaron todas las instancias judiciales, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el tema, hubo una sentencia del TSJ, en fin, incluso al Tribunal Europeo tampoco se admitió y un día me dice Alejandro, lo voy a llevar al Comité de la ONU. Bueno, yo era escéptico, tengo que ser sincero, en el despacho. Le dije, adelante.
Y dentro de un tiempo, tardó un tiempo, no sé si fueron 4 o 5 años, tardáis un tiempo, es el problema de los tiempos, es el problema del derecho. Ayer lo decía la presidenta, hay que acelerarlo, pero ese es el problema. No el Tribunal Supremo, que por cierto hace un esfuerzo encomiable cada día de sacar las cosas. A lo que voy, el comité, en un pronunciamiento muy claro, dejó establecido que había violación de derechos fundamentales por el Estado español. Y sobre todo dijo una cosa interesante, que no se le había protegido en esa discriminación, ni por la Administración, ni tampoco por, digamos, la interpretación judicial, pero sin entrar en la sentencia, sino en su conjunto, fue discriminado y no protegido. Ese es el resumen, discriminado y no protegido. Bien, pues claro, me llega Alejandro con el dictamen. Yo digo, bueno, pues hombre, el Estado español, un gobierno progresista, esto te lo va a resolver, va a cumplir, tiene que cumplirlo. No vamos a tener que ir al Tribunal Supremo o al Constitucional. No lo cumplió, negó y silencio administrativo. Y tuvo que ir a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional se lo deniega. Es decir, rechaza el recurso diciendo que, bueno, que los dictámenes del comité no son vinculantes, que son sugerencias, bueno, que luego lo vuelve a decir ahora, y que además no se puede vulnerar la cosa juzgada. Sobre todo es decir, no es un órgano judicial, el comité, vuestro comité, no es un órgano judicial, no puede cuestionar el principio de cosa juzgada de los tribunales, los firme y tal. Bueno, pues nada, lógicamente Alejandro es una persona encomiable, Alejandro Calleja, peleón como los que más, me gana a mí, como abogado también optimista, me gana a mí en todo, y adelante al Tribunal Supremo. Teníamos un precedente, como sabe el magistrado, el 2018 hay una sentencia, el caso Ángela de la Cruz, que era una mujer que como madre reclamó responsabilidad patrimonial al Estado porque su hija fue asesinada como consecuencia de un problema de violencia, bueno, tenía unas órdenes de alejamiento de su pareja, del padre de esa criatura, no se debieron cumplir bien, no vamos a entrar en los detalles, es decir, ahí hubo un mal funcionamiento de la Administración de Justicia y el hecho es que el Tribunal Supremo le da la razón, por primera vez, dejando muy claro que los dictámenes del comité sí que son vinculantes. ¿Cuándo? Cuando declaran derechos fundamentales conculcados, lesionados. ¿Y cómo se puede hacer efectivo esa lesión y la reparación? Pues como no hay en nuestro ordenamiento jurídico, como bien decía la compañera, digamos un marco procesal, vamos a entender que es un presupuesto habilitante. Es decir, que el dictamen del comité no es una sentencia, no sois órgano judicial, pues si hay alguna duda, que quede claro, pero sí puede ser un, digamos, presupuesto habilitante para ir a una reclamación de responsabilidad patrimonial, siempre que se cumplan los requisitos de la responsabilidad patrimonial. El daño efectivo, que haya una relación de causalidad entre el daño y la actuación, digamos, o del servicio público, etcétera. Y efectivamente, y dice, nada, lo diré telegráficamente, dice, aunque ni la Convención ni su protocolo facultativo, dice el Tribunal Supremo en la sentencia de noviembre del 22 de noviembre del 23, no puede dudarse que tendrán carácter vinculante y obligatorio para el Estado, parte que les atribuye la propia Convención y su protocolo en el artículo 4.1. Y añade, ello reforzado por el reconocimiento expreso de la competencia del comité según el artículo 1 del protocolo facultativo voluntariamente asumido por España. Si es que con esto ya tenemos todo dicho. Pero dice más, que el dictamen emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por expresa previsión del artículo 96 de la Constitución española, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno tras su ratificación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que, por imponerlo así el 10.2 de nuestra Carta Magna, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En estos dos párrafos ya me sirve para decir que es inconstitucional el mantener la educación especial, porque si estamos asumiendo que el comité, efectivamente con el protocolo facultativo, forma parte, además, y que el artículo 96 es el ordenamiento jurídico interno, la Convención, y el 10.2 de nuestra Carta Magna, lo suponía. Bien, es que el tema es muy importante. Quiero rematarlo, perdonar, excusar el exceso de tiempo. En definitiva, esta sentencia ya crea jurisprudencia, porque es sentencia firme y hay esa sentencia anterior. Pero la sorpresa es que luego el Tribunal Supremo declaró que se remitieran las actuaciones a la Audiencia Nacional para concretar la responsabilidad patrimonial. Y la Audiencia Nacional
en una sentencia sorprendente, pues volvió a su primera sentencia y no reconoce ni la sentencia del Tribunal Supremo. Y llega a decir que no ha habido lesión de derechos fundamentales, que no hubo lesión, que ni la igualdad ni la integridad moral, incluso que tenía que haberse ido por error. Bueno, en fin, entonces ha habido que ir, y estamos en ello, en interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El caso Rubén Calleja, concluyo, es el ejemplo claro de que nuestro sistema es un fracaso. Fallaron los 3 poderes del Estado, 14 años, y hoy Rubén Calleja no tiene una reparación efectiva cuando el dictamen del comité dice que se lesionaron esos derechos fundamentales. Por tanto, digamos pronto y alto que se pueden hacer muchas cosas. Poner en vergüenza a nuestros legisladores. Dejar claro que se pueden hacer reformas concretas. No las voy a enumerar aquí, pero vamos, están muy claras. Y, desde luego, apostar claramente por los derechos humanos, por la Convención y por el principio de efectividad de la Convención. Nada más. Muchas gracias, Juan Rodríguez Zapatero. La verdad es que yo estoy encantado de escucharte, bueno, y escuchar a todos los que han participado en la mesa. Se ha visto muy bien, yo creo, reflejado los problemas que hay también por parte de los operadores jurídicos a la hora de asumir los informes del comité, aplicarlos, etcétera, las distintas visiones, distintas formas de entenderlo, ¿no? Voy a dar, si acaso, si hay alguien que tenía una pregunta necesaria que realizar, por esto de no quitar esta posibilidad. No sé si hay alguien que… Sí, sí que hay una palabra. No, ahora un segundo, porque ahora te daré el micrófono y también para que puedan escucharlo. Carolina, no hay una… Porque podemos hacer las dos a la vez y ya está. Un momento. Bueno, pues es que Sí. bueno, pues me ha provocado Ahora mucho te la digo. reflexionar mucho. Yo soy del ámbito educativo, soy del ámbito educativo de la universidad y ahora me estaba reflejando que yo con el señor Rodríguez Zapatero no había hecho mi ponencia después, pero es como que hemos estado casi por teléfono compartiendo lo que hoy traíamos a la mesa, ¿no? ¿Pero Entonces, quién gracias. eres? Soy Belén Saez de la Complutense de Educación. Ah, vale, es que me estabas Sí. mirando. Sí. Claro, entonces Rodríguez Zapatero. Es que, bueno, pues teniendo claro que estamos en un Estado de Derecho, que nuestro marco es la Constitución, que efectivamente ahí se reconoce el derecho, ¿no?, de todo ciudadano a la educación, pero también hay que contextualizar el año de la Constitución, de nuestra Constitución, de nuestro marco de referencia. Entonces, que en ese momento era una necesidad, porque era una élite la que accedía a la educación y a estudios superiores, y otra parte de la sociedad estaba excluida, no solamente las personas que tenían una diversidad funcional, sino era otra situación de país, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué concepto? Porque la estética está en nuestra Constitución, el derecho a la educación, ¿no? Pero la ética, es decir, ¿qué concepto de educación estamos manejando? Y no quiero poner ni inclusiva, ni democrática, participativa. Es que a lo mejor hay que empezar a cuestionar qué entendemos por educación en este país. Y el problema que tenemos en educación que nunca pues se llega a una ley de consenso. Según cambia el Gobierno, cambia por eso también a los del comité los retrocesos y avances. Claro, cuando retrocedemos mucho, los avances son muy pequeñitos, poco a poco, y no tenemos hoy en día la mejor ley. Y luego cuando estamos conceptualizando, ¿no?, conceptualizando términos que hoy están, ¿no?, y que todos ya los tenemos asumidos, como equidad, inclusión, etcétera, etcétera, pues irnos a referentes de leyes ya derogadas, o sea, para poner una ley, como puede ser la de educación del 2006, si está ya derogada, tiene que estar derogada. No que la nueva lo haya modificado, a lo mejor el concepto de inclusión, pero ojo cuando soltamos determinados conceptos de leyes que están derogadas. Hay que ver si las que vienen a continuación efectivamente han modificado o ya tienen otro concepto sobre lo que es la inclusión, la educación o la equidad, que yo creo que es un término que hay que empezar a incorporar. Bueno, luego hablaré posteriormente y sí que me ha dejado, bueno, pues una reflexión. Si hablábamos de la necesidad, yo que soy del ámbito de la universidad, de la formación inicial, ¿no?, de los grados, de los posgrados, yo me he quedado que tenemos un gran problema en nuestro país y es con nuestros legisladores, que falta formación en los avances que esta sociedad requiere.
Y entonces, bueno, por eso. El muro. Nada, luego continuaremos, que me ha generado Vale, muchas reflexiones. Carmen, si no te importa, porque había una pregunta que Carolina quería hacer y yo creo que hacemos las dos y lo dejamos porque si no ya sí que directamente... Y aprovecho para responder a la pregunta. ¿Qué es el derecho a la educación? Lo dice muy claramente todos los textos de derechos humanos. El desarrollo de la personalidad al máximo nivel posible, toda su potencialidad y capacidades y la formación en derechos humanos. Y es por eso la educación inclusiva es el único derecho a la educación posible. Y si hubiera, no habría ninguna duda de que lo que está cometiendo Israel con el pueblo palestino es un genocidio, porque eso sería una formación en derechos humanos. Perdonad, pero ya que tenía este segundo lo he tenido que decir. Sí, Carolina. Bueno, antes de hacerte la pregunta, ya para saberlo, la siguiente mesa la empezamos a la 1. Llevamos media hora de retraso porque si no, no va a dar tiempo. Bueno, había muchos comentarios, los había resumido, pero como no hay tiempo, te hago la pregunta. ¿Cómo resolver las contradicciones o diferencias de interpretación entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el informe del comité? Las dos preguntas, quien quiera. Bueno, pues de alguna manera bueno, hablo yo, ¿no? Por las miradas os habéis girado. Bueno, como magistrado. Bueno, creo que lo he apuntado anteriormente. Pues, la cuestión está cuál es el valor jurídico que tiene las decisiones del comité, si no me equivoco, pueden ser observaciones, dictámenes y recomendaciones, creo. O sea que, bueno, para no entrar ahora en disquisiciones, pero en definitiva, la manifestación de voluntad de los comités, el que nos ocupa hoy, en general, todos los tratados de derechos humanos, creo que todos, ustedes me corregirán, pero creo que todos suponen la creación de un comité que se encarga por velar su cumplimiento en los países signatarios y cuando se firma además el protocolo, las denuncias o quejas que haya. Bueno, la cuestión está, ¿cuál es ese valor jurídico? Quiero que se me entienda bien, que tienen un valor indudable. Que he querido ponerlo de manifiesto también y en manifestaciones no solamente etéreas, sino que hay un debate, se está discutiendo si tienen o no carácter vinculante en general y hay ya sentencias donde se ha dicho que es un presupuesto habilitante para exigir responsabilidad patrimonial. Además, y esto no es opinable, tienen que los estados que firman un tratado tienen que tomarse en serio las opiniones, recomendaciones que se emiten. Ahora bien, si el comité, para el caso que nos ocupa y para plantearlo lisa y llanamente, dice la convención ha de entenderse en el sentido de que educación inclusiva supone la prohibición de centros de educación especial, si esa afirmación, que creo que se hace así, debe seguirla el Estado por haber firmado el tratado. Esta es la cuestión nuclear. Y aquí yo me refería a la interpretación. Claro que es interpretativo, Juan, que digamos si el concepto de educación inclusiva supone la desaparición de centros de educación especial o no. Hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Esta es una cuestión que está muy en el debate, lo ha apuntado Avelina y creo todos conocemos situaciones de diversa índole. Y esto sí es susceptible de interpretación. Ahora, cuando ni la Convención ni la legislación interna hacen esa prohibición, hablan de educación inclusiva y se puede entender racionalmente que es educación inclusiva la que se da en un centro de educación especial, la cuestión ahí pasa al legislador nacional. Este no es solo, además, un problema de España, hasta donde yo sé, y acabo con la cuestión. Creo que dos países de nuestro entorno, Italia y Portugal, me parece que han prohibido centros de educación especial. Perdón. Sí, que son dos, pero ahí el resto de la comunidad internacional, menos en Europa, no se corríjame, no quiero
y corríjame con toda libertad si no es así, pero que eso es una realidad presente, ¿no? Como también lo es, y también me pueden matizar, que los porcentajes de escolarización en centros de educación especial en países europeos son muy, muy superiores al nuestro. Pero bueno, insisto, no es... Vale. Bueno, en cualquier caso, acabo. Esta es la cuestión. Entonces, ¿infringe la Convención un tribunal español cuando admite este sistema dual porque no ha tenido en cuenta la opinión del comité? Entonces, la respuesta, en mi opinión, mi humilde opinión, es que no lo infringe. Máxime cuando en todas las sentencias que hemos tratado, bueno, ahí la del Constitucional es que se omite un informe del 17, pero la Convención y los informes, dictámenes, recomendaciones de la Convención, de los comités, están presentes en nuestra jurisprudencia. De verdad que están presentes. Se analizan en términos críticos, se comparten en muchos casos, son principios rectores y guías en muchos casos. Acabo, Avelina se ha referido a otros ámbitos. En España se ha operado una reforma de la capacidad jurídica de las personas en cumplimiento de la Convención y siguiendo las recomendaciones que se venían dando por el comité, que es muy importante, y así lo ha reconocido el propio comité. Yo, en absoluto, de verdad, además con el mayor de los respetos, no niego el valor que tienen. Tienen un valor muy grande. Lo que en estos momentos no tienen es el carácter vinculante, lo cual no es exactamente lo mismo que sea un presupuesto habilitante. Sí. ¿Me permitís? Es un segundo. Sí. No, sí. Yo voy a pasar a la historia como la peor moderación de la historia de una mesa redonda, Gracias. pero estoy encantado de... Perdón, voy a ser breve. Primero, y no quisiera que se fueran aquí los presentes con una idea equivocada, la convención sí es vinculante, es un tratado internacional vinculante, eso quiero que quede clarísimo. Segundo, la convención no dice que puedan ir la educación especial y la educación inclusiva al mismo tiempo. La convención habla solo de educación inclusiva y rechaza totalmente la educación especial. Y otra cosa muy importante es que la convención habla de la reforma de la legislación en el Estado parte. Entonces, si en este momento la legislación del Estado parte no es acorde con la convención, tiene que reformar su legislación para ser armónica con la convención. Solo quería decir esas tres cosas. Gracias. Sí, agregar también que, por ejemplo, en el día de hoy criticamos quizás fuertemente lo que ocurre en Afganistán, donde las mujeres no van a la escuela, ¿no? Y sus voces son prohibidas. O sea, un principio fundamental de los derechos humanos es la no discriminación. Nadie pensaría hoy que, por ejemplo, en nuestros estados de derecho, ¿no?, podríamos aceptar que hubiera un trato diferente en base a la condición de mujer, ¿no es cierto? Entonces, esa misma norma jurídica está en el artículo 5 de la Convención. No debe haber un trato discriminatorio basado en la discapacidad. Es que pertenecemos todavía a sociedades capacitistas, ¿no?, en que, de alguna manera, nuestras mentes aceptan tratos separados en base a la discapacidad. Pero vamos a evolucionar y eso es lo que de alguna manera es la ruta que trata la convención, ¿no? No diríamos ya el comité de la convención. Así como aceptamos un día como sociedades suprimir la esclavitud, ¿no?, puesto que era discriminatoria en base al color, ¿no? Un día aceptamos como sociedades democráticas abolir toda la discriminación que trataba a la mujer como un ser incapaz, ¿no? Y qué bueno que eso sucedió. También el siguiente paso es ese, ¿no? No discriminación en base a la discapacidad, no a la segregación. Es el artículo 5. Y luego también recordar que son compromisos que fueron adquiridos voluntariamente por el Estado, ¿no? O sea, son compromisos jurídicos
obligatorio y vinculante, ¿no?, para todos los poderes del Estado. Muchas gracias. Sí, Juan. No, vamos, es que me han pisado la respuesta a los miembros del comité. La precisión es que no es el dictamen del comité, es que la precisión es jurídicamente, cuando digo que el Tribunal Constitucional vamos a tratar los juristas prácticos de que se pronuncie, es sobre lo que dice el artículo 24 en relación con el 2 de la Convención. El artículo 24 es muy claro y no hace falta el informe del comité de la ONU, ¿no?, de que hay un sistema único, de que nadie puede ser excluido, creo que es la palabra, del sistema educativo ordinario. Entonces, bueno, tenemos una convención y el artículo 96 forma parte del ordenamiento jurídico interno, el artículo 10 de la Constitución, y ese será el tema, que no es tanto si los dictámenes del comité son vinculantes o no, que lo son, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo y el magistrado Fonseca en 2 sentencias, y es jurisprudencia, lo son. En España, en el caso concreto de quejas individuales de derechos fundamentales, lo son. Con eso ya es jurisprudencia, si no es jurisprudencia, 2 sentencias del Tribunal Supremo, que dejémoslo claro, ¿no? Ya no hay debate ahí, porque si no reconocemos la autoridad moral y jurídica y cosa juzgada del Tribunal Supremo, para mí está claro. En el tema de lesiones particulares, donde está el meollo, es en el tema de nuestras leyes educativas, si están armonizadas o no con la Convención, y nuestra opinión, mi opinión, es claro que hay una incompatibilidad ahí, en fin, evidente, ¿no? Ese es el tema, lo que quería precisar, ¿no? Yo, si me permito, 10 segundos, pero es que no puedo dejar de decir, 10 segundos simplemente decir... que no se me oye, yo creo que porque con justicia, no se me oye. No, pero digo que 10 segundos. Es que estamos hablando de educación inclusiva. La Convención es obligatoria, jurídicamente obligatoria, y el artículo 24 no es el derecho a la educación inclusiva. El artículo 24 de la Convención es educación. Es el derecho a la educación, igual que el artículo 27 de la Constitución Española es el derecho a la educación. Por lo tanto, es el mismo derecho, el derecho a la educación. Y como bien ha dicho el artículo 10.2, obliga a interpretar nuestro texto constitucional conforme a los textos de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que interpretar el derecho a la educación del artículo 27 a la luz del derecho a la educación como está en la Convención. Por lo tanto, la educación en un sistema inclusivo, que es lo que reconoce la Convención, es de obligado cumplimiento por España. El artículo 27 de la educación solo puede interpretarse conforme a lo que dice la Convención, que es lo que dice el Comité. Es decir, hay un solo derecho, el derecho a la educación. No hay un derecho a la educación y un derecho a la educación inclusiva. Es el derecho a la educación. Lo que nos está diciendo el Comité, el derecho a la educación tiene que ser en un sistema inclusivo. Si no, se viola el derecho humano a la educación. Yo creo que eso es jurídicamente vinculante.